estoy muy contenta de poder estar con ustedes esta hermosa noche de la juventud. Aleluya. Por aquí me acompaña mi mamá y mi hermana Leoliani. Aleluya. Gloria a Jesús. Como bien dijo aquí la pastora, mi nombre es Yomeli Maldonado. Pertenezco a la Iglesia de Dios Vision Board, Tabernáculo del Consolador en Bayamón, en la cual pastorea el pastor Denis Santana y su esposa Iliana Díaz. Ahí estamos trabajando para el Señor. Aleluya. Y en esta noche tengo una gran encomienda y esta es la palabra del Señor. Aleluya. Y mientras yo oraba, yo le decía, Señor, ¿qué palabra llevo para el pueblo? ¿Qué palabra necesitamos escuchar? Y digo necesitamos porque mientras yo estudiaba esta palabra, hermano, yo sentía cómo iba trabajando en mi adentro, cómo comenzaba a hacerme reflexionar. Y en esta noche quiero que se
qué tremendo. El Señor en el verso 14 continúa diciendo: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y cuando yo leí este texto, yo decía, pero siervo, esclavo, casi siempre uno lo entiende como si fuera un sinónimo. Pero aquí no es un sinónimo. Aquí se está refiriendo a dos posiciones distintas. Y usualmente cuando nosotros hablamos de siervo, en el contexto bíblico o, ¿verdad?, en nuestro lenguaje como cristiano, lo primero que nos viene a la mente es, pues yo soy siervo del Señor, yo trabajo para el Señor, yo tengo una relación con el Señor de modo voluntario, y yo establezco una relación, pero una relación de pacto. Eso es cuando nosotros pensamos en siervo, es lo primero que nos puede venir a la cabeza. Y cuando hablamos de esclavo, también se ha utilizado la palabra decir que somos esclavos del Señor. Pero cuando hablamos de ser esclavos del Señor, nos referimos a ser pertenencia de Él, propiedad de Él, y eso nos hace tener una posición de honor. Ser esclavos del Señor nos da una posición de honor. Pero en esta porción de la palabra no se refiere a eso. Cuando se habla del término siervo, se habla de que, se lo voy a decir en arroz y habichuela, como dice por ahí. Cuando Jehová está preguntando, ¿eres tu siervo?, le está diciendo, por voluntad propia, tú decidiste establecer una relación de pacto con el enemigo y a trabajar para él siendo oprimido. ¿Es que acaso tú eres un siervo? Y la palabra esclavo que se utilizaba aquí es un tipo de esclavo que era esclavo por nacimiento, es decir, tú eras hijo de un esclavo. Por lo tanto, tú eres esclavo por heredad. Y eso tú no lo escogías y no lo podías cambiar. Entonces, cuando el pueblo de Israel se vuelve esclavo del enemigo, quiere decir que le está dando legalidad al enemigo sobre su vida. Ahora ellos le pertenecen, no tienen libertad, y la posición que tienen es una de deshonra. Así que cuando Jehová hace estas preguntas, el propósito no era para que el pueblo literalmente le contestara o para conseguir una información, era para que el pueblo reflexionara la postura que estaban asumiendo, que no coincidían con la verdadera identidad de pueblo libertado que ya Jehová les había dado. Es como decir ahora, ¿desde cuándo tú te hiciste esclavo? Porque es que tú eras libre. ¿Qué pasó que ahora quieres asumir otra postura que no te corresponde? Porque has venido a ser presa. Porque has permitido que el enemigo te tome por débil, como a quien puede aplastar y a quien puede devorar. ¿Qué posición tan vulnerable el pueblo decidió escoger porque sí y porque podían hacerlo? Recuerden que toda esta decisión fue porque así lo quiso el pueblo. Así que ellos decidieron soltarse así en los brazos del enemigo y haz conmigo lo que quieras. Pero hoy el Señor nos recuerda en Lucas 10:19 que Él nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero la clave para que esto ocurra, ¿sabes cuál es la clave?
que tenemos que hacer como en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero el detalle está en someteos pues a Dios, a la fuente de agua viva. Lo más doloroso de Jeremías capítulo 2 es que el pueblo no reconoció su pecado. Ellos escucharon la palabra, pero decidieron y eligieron no obedecer. Qué triste cuando vemos allá afuera que muchas personas escuchan la palabra, pero no la siguen. Este pueblo no clamó. Este pueblo no lloró ante el Señor a pedir misericordia. Este pueblo no volvió a la fuente. Escogió seguir cavando cisternas. Pero la Biblia nos dice, nos muestra otra escena con otro corazón y con otra actitud. Y si quieren acompañarme, lo pueden hacer. Y es el Salmo 42. Yo creo que este salmo no lo conocemos muchos. Hay coritos y todo de este hermoso salmo. A mí me encanta. Y este salmo dice, ¿verdad?, los estudiosos, que fue escrito por el salmista desde el norte de Israel, cerca del Jordán y del monte Mizar, lejos del templo de Jerusalén y de Jerusalén, lejos del templo y de Jerusalén. En este salmo podemos encontrar una persona que está sufriendo una separación forzada del centro de adoración. Y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con Jeremías? Denme un momento que lo vamos a conectar. El salmista se entiende que eran de los hijos de Coré. Y ya de entrada les estoy diciendo que él no se encontraba cerca de Jerusalén ni del tabernáculo. Esto quiere decir que él estaba lejos del lugar donde se supone que habitaba la presencia de Dios. Estaba en un lugar lejano. Él no estaba cerca. Y para ellos era vital estar cerca de la presencia, porque eran personas acostumbradas a adorar, eran levitas, a eso se dedicaban. Vivían para adorar. Ellos vivían en la presencia de Dios constantemente, pero estaban lejos. Ya no estaban cerca del templo, ya no estaban cerca de Jerusalén. Y aunque este salmo no describe la situación en la que estaba el pueblo en el tiempo de Jeremías, sí describe lo que el pueblo debió hacer y lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Judá estaba cerca del tabernáculo y estaba cerca de Jerusalén, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Sin embargo, el salmista estaba lejos del tabernáculo, estaba lejos de la presencia de Dios, pero su corazón anhelaba fervientemente su presencia. Aleluya, te adoramos, Jesús. En este salmo vemos que aún en medio del dolor en que ese hombre se encontraba, no buscaba sustitutos, no cavaba cisternas, sino que clamaba directamente a la fuente. Y ahí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Aleluya. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Sin importar las circunstancias en las que él se encontraba,
él reconocía que él necesitaba estar cerca de esa fuente. Se entiende que en la zona que él estaba era una zona, se me fue la palabra, es santo, aleluya. Señor, dispara para abajo, no me viene nada aún, aleluya. Era zona, ay santo, fronteriza, esa es la palabra, zona fronteriza. Así que ahí había mucho extranjero. Y en el Salmo, si usted lo comienza a leer en detenimiento, ve que se burlaban de él y le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? Así que el pueblo allá de Judá estaba siendo acechado por Egipto, por Babilonia, y se dejó dañar. Pero él, aunque le decían: ¿dónde está tu Dios?, él decía: Señor, mi alma tiene sed. Señor, yo te necesito. Señor, tú eres mi única ayuda. Tú eres mi único refugio. No importa las voces que yo escuche. Yo te necesito y no me contaminaré. No cavaré cisternas. Y ahora yo quiero resaltar una figura bien importante en este salmo. Y es el siervo. Y del siervo que estamos hablando aquí, no es el de Jeremías. Es a un animal, hace referencia a un animal que parece como un venado, es como un venado, o ¿verdad?, para los más jóvenes, como un Bambi. Este ciervo, hay un detalle bien importante y es lo siguiente. Dice que cuando él es acechado por su depredador, puede ser un lobo, un puma, un león, dice que él entra en un estado de estrés extremo. Yo no sé usted, pero cuando a mí me comienzan a llegar tormentas y tribulaciones, yo comienzo a sentir ese impacto que tú dices: Señor, ¿qué está pasando? Y comenzamos incluso a llegar a un nivel de estrés. Somos seres emocionales. Y nos comenzamos a preocupar, pues eso pasaba con el siervo. Y dice que cuando él entraba en este estado, él comenzaba a liberar unas hormonas en su sudor, comenzaba a sudar, su frecuencia cardíaca se aceleraba y su respiración se aceleraba y empezaba a correr y a correr y a correr. Pero ¿saben qué pasa? Que mientras él corría, mientras más corría, más sudaba, y mientras más corría, más sudaba el siervo. Pero ese sudor del siervo contenía unos compuestos, ¿verdad?, de esas hormonas, de esos químicos del cuerpo, que hacían que el depredador los pudiera oler más rápido. Así que mientras más en estado de desesperación entraba el siervo, más vulnerable se hacía para su depredador. Porque, hermanos, cuando llegamos en medio de la tormenta y en un escenario que nos resulta difícil, nos volvemos vulnerables. Muchos pensamientos llegan: ¿dónde está tu Dios? Dios te dejó, esto no es justo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy en este proceso? Si yo te sirvo, si yo te adoro, si yo te busco. Señor, tú sabes que yo no he pecado. Y comienzan todos estos pensamientos, pero ¿saben lo más lindo? Que aunque viene por atrás por ti, el enemigo, para devorarte, el siervo se lanzaba un bramido, se lanzaba como nosotros, ¿verdad? En nosotros sería un grito, comenzaba a jadear por esa fuente de agua viva. Y dice que buscaba una corriente de agua que fluyera. Los siervos, cuando están huyendo, que tienen ese sudor, necesitan sumergirse en agua que corra, no estancada. Ellos no buscan aguas estancadas, porque las aguas estancadas tienen animales, gusanos, insectos. El agua está sucia y ellos necesitan limpiarse precisamente. Aleluya. Ni los siervos cavan cisternas para sí.
¿Por qué lo haríamos nosotros? Y esto es clave, ¿sabe por qué? Porque el agua, cuando ellos se sumergen en esa agua, el agua nos limpia de tal manera que todo olor que nos hace vulnerable ante su depredador se va. Qué lindo. Porque cuando nosotros estamos conectados a la fuente, no importa el ataque que venga de parte del enemigo, no importa cuán vulnerables nos sintamos, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra protección, Él hace que nada nos pueda tocar. Así que vemos en este ejemplo que el agua te restaura, el agua te liberta, el agua te da vida, te preserva. Aleluya. Así que el salmista, cuando hablaba aquí, él no le decía: Señor, tengo ganas de ti, Señor, tú eres algo bonito. El salmista le decía: si no llego a la fuente me muero. Estoy agotado, Señor. Estoy siendo perseguido, te necesito. No quiero cavar cisternas, necesito la fuente. Necesito la fuente. Hay muchos hechos contra de mí, me quieren contaminar. Estoy turbado, necesito la fuente. A la maceta, Dios no es el complemento de nosotros. Dios es nuestra única opción de supervivencia. Pero qué lindo que en esta noche yo sé que hay corazones que claman. Hay corazones que claman, aleluya. Y a veces Dios nos va a colocar en escenarios como estas personas, que se nos va a hacer difícil tener un corazón que clama. Aleluya. En la posición que estaba el pueblo de Judá era difícil y ellos decidieron no clamar. Decidieron trabajar para sí mismos y buscar cómo satisfacer esos deseos que les surgían en esa sed. Pero el salmista dice: no, yo quiero buscar la fuente. Entonces nosotros, ahora quiero hablar de nosotros, cuando estamos en un escenario que es hostil, que es difícil, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A cavar cisternas? Hermano, cuando estamos en tiempos de crisis y sentimos que nos estamos muriendo literalmente, no podemos ir a buscar distracciones. Eso es cavar cisterna, porque la distracción te va a quitar el mal pasajero de manera pasajera. Solo cuando vamos a la presencia del Señor es que podemos trabajar la situación. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué pasa si te encuentras en un escenario en donde estás trabajando para el Señor y te das cuenta cómo todos se levantan en tu contra y cómo nadie quiere trabajar contigo? ¿Vas a tener un corazón que clama? ¿O vas a decidir desistir de la fuente, romper el pacto y comenzar a cavar cisternas porque te es más fácil y se adecuan más? Porque unirse a la fuente requiere un esfuerzo para encontrarla. Yo necesito esforzarme por buscar esa fuente. Yo necesito estar en lugares que me mantengan cerca de esa fuente. Aleluya. Yo jamás pensé que Dios me iba a colocar en un escenario de una sala de intensivo a mis 15 años. Desde allí, ¿usted cree que se puede adorar? Amén, se puede. Que tú te estás muriendo allí el Señor, allí esa fuente inagotable sacia nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Vive Jesús. A la edad de 15 años, yo me formé fuertemente. Yo tenía desde los 11 diagnosticado artritis reumatoidea juvenil. Y hasta los
13 años fui normal. Llevaba un estilo de vida normal como cualquier otro joven. Pero a los 15 años todo mi mundo cambió. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeña, yo no le decía esto a mami. Yo se lo comentaba en estos días. Pero en mi mente, yo nací en un hogar cristiano. Siempre hemos servido al Señor desde que yo estaba pequeñita. Y yo decía en mi mente, cuando yo crezca, yo como que no tengo razones para seguir yendo a la iglesia. Pero esto es en mi mente. Yo decía, a la que yo crezca, pues, ¿para qué yo voy a la iglesia? Y yo iba a la iglesia con mi papá y cantábamos. Y yo veía a mi mamá predicar y participar y salir de la iglesia. Y a mí, yo iba a la iglesia y me gustaba, pero a la misma vez. Pero esa edad fue donde verdaderamente yo dije, bueno, o me uno a la fuente o cago cisternas por el resto de
Se llama síndrome hemofagocítico. Y ese síndrome es que las células, ¿verdad?, que se encargan de defenderte de virus, bacterias, rodean tus órganos o tus coyunturas y literalmente las dañan. No funcionan, no sirven, te mueres. Y este proceso comenzó en mi hígado, comenzó en el vaso. Yo me estaba muriendo. Y el día antes de yo ir a sala de intensivo, aleluya, mami tuvo una experiencia. Y ella dice que mientras yo dormía, ella se despierta y dio a los pies de mi cama al ángel de la muerte, esperándome. Al otro día me suben al intensivo, me conectan a ese chorro de máquinas. Y estando en la sala de intensivo, una capellana entra, una enfermera entra a la habitación y le dice a mami, ¿usted está esperando a alguien? Y mami no estaba esperando a nadie, pero le dijo, ¿cómo se llama? Josefina de Lille. Y es una amiga de nosotros, la mamá de una amiga de nosotros. Y dijo, sí, dile que pase. Cuando esa señora entra a la habitación, comenzó a orar y comenzó a orar y comenzó a reprender al ángel de la muerte. Ella no nos lo cuenta en ese momento, pero cuando ella llegó a su casa, luego de un culto, eran las 11 de la noche, hermano. ¿A quién dejan subir a sala de intensivo a las 11? Ella es capellana, pero a las 11. Y ella nos cuenta que cuando ella llegó a su casa y se estaba bañando, el Espíritu Santo le habló y le dijo, ora por Yomeini porque se muere. Pero la fuente de agua viva que fluye y que corre y que nos une a todos en el mismo espíritu y en el mismo sentir, movió a aquella hermana para que el Espíritu Santo pudiera orar en mi vida. Gloria a Dios. Y en un escenario donde es difícil tener un corazón que clama, yo comencé a ver la gloria de Dios y a la fuente inagotable fluir. Y le dijeron a mi mamá, le vamos a hacer un estudio para descartar que tenga leucemia. Hicieron una biopsia y mami me cuenta esta parte porque yo no me acuerdo, yo estaba completamente inconsciente. A mí, yo lo que me acuerdo fue que me acostaron boca abajo y me sedaron y ya no me acuerdo más nada. Pero mami dice que desde afuera comenzó a ver cómo entraban y salían enfermeras al igual que entraban y salían, y ella se asustó y ella dijo, aquí está pasando algo. En eso sale la doctora, la hematóloga, y le dice, mamá, pasa por aquí. No toquen nada porque todavía todo está aquí con las laminillas, con la sangre, con las muestras que le extraímos. Pero yo te voy a preguntar algo, ¿tu hija canta latín? Hermano, yo no canto, yo no hablo latín. Eso es una lengua muerta. Cuando mami escuchó eso, ella dijo, aquí se metió Dios. Mi mamá dice que cuando entró a la habitación, yo estaba cantando. Mientras estaba sedada boca abajo con oxígeno puesto, yo estaba cantando. Y el hematólogo le decía, es que yo no entiendo porque esto a mí nunca me había pasado. Cuando yo comencé a taladrar su hueso, que hay que taladrar esta parte para tomar una muestra de la médula, ella comenzó como a quejarse. Y yo le digo a la enfermera, chequeala que a lo mejor está sintiendo dolor. Pero no, ella comenzó a alcanzar unas notas altas y comenzó a cantar mientras estaba dormida. Porque aún en los momentos que no vemos, la fuente fluye. Y nada lo para. Y nada lo detiene. Porque cuando no entendemos lo que está pasando, incluso estamos inconscientes de que Dios trabaja, la fuente fluye. Nada la detiene. Aleluya. Estuve 5 días en intensivo. Y cuando me bajan a piso, le dicen a mi mamá, bueno, le vamos a dar un tratamiento y el tratamiento es fuerte. Si se lo damos se puede morir porque es tan fuerte que la puede matar. Pero si no se lo damos se muere igual. Entonces no tenía mucha opción. Tuve una semana más en el hospital, alrededor de todo ese proceso fue un mes en el hospital. Tuve una semana más, me dan de alta. Cuando me dan de alta, yo quedé tan mal que yo tenía que usar un andador para poder caminar. Yo quedé en silla de ruedas, yo perdí capacidad motora, mi movilidad, me bañaban y todo con ayuda.
coger clases en la casa. Todo mi mundo cambió. Todo mi mundo cambió. Mi mente cambió. Porque para que tú puedas unirte a la fuente de manera consciente y voluntaria, tiene que ocurrir un cambio de mente y de corazón. Y Dios sabía que si ese cambio no ocurría, hoy yo no iba a estar aquí predicando esta noche. Y Dios necesitaba hacer metanoia. Dios necesitaba cambiar a Joneili desde su interior para que, como dice en la palabra, aleluya, Él necesitaba cambiarme porque, aleluya, si no, de mi interior no iban a correr ríos de agua viva. Porque lo más tremendo es que ese río de agua viva brota de nuestro interior cuando recibimos al Señor. Aleluya. Así que no importa para donde usted vaya, el agua viva va con usted. Yes. Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. No importa en dónde usted esté, el agua viva va contigo. Aleluya. Aquí el hermano decía que estuvo 6 meses fuera. No importa cuántos meses estuvo afuera, el río de agua viva estuvo con ella. Aleluya. Usted no está entendiendo, ella se fue y volvió, pero el río se fue y volvió con ella, no se quedó aquí. Andaba aquí avanzando. Yo me doy muy mal. Estoy resumiendo porque esto es bien largo. Recuerdo que después de un día yo estaba en silla de ruedas. Yo me desmayaba y todo en la iglesia, hermano. Yo me caía, me llevaban para mi casa. Y yo todo el tiempo tenía que usar mascarilla cuando usar mascarilla no era común. Porque mis defensas las tuvieron que detener por completo, porque mi cuerpo mismo se estaba autodestruyendo. Y yo cuando salía a las tiendas escuchaba, ay, no te le pegues. Eso es fuerte, hermano. Uy, aléjate de ella. Yo escuchaba. Es difícil no cavar cisternas en esos puntos de tu vida. Aleluya. Recuerdo que un día el pastor en la iglesia en que estábamos en ese momento nos dice a nosotros, mira, que queremos que ustedes canten en una universidad. Era una reconvención distrital del distrito de Río Piedra en aquel momento. Y cuando me dice, pues sí, está bien, yo digo, yo quiero cantar. Y me dice, ¿estás segura? El domingo anterior le había caído en la iglesia, prácticamente. Sí, yo quiero cantar. Pues está bien. Pues le digo a mis hermanas, vamos a cantar. Si ella se pone mal, suelto el micrófono, ustedes siguen, yo me voy y ustedes se quedan cantando. Ok. Pues ese día yo me voy, yo estaba en silla de ruedas. Y me pusieron al frente en silla de ruedas. Y yo empecé a cantar. Ay, hermano, me empecé a sentir mal. Y de aquí te voy Cristo, porque San Pedro no. Aquí te voy Cristo. Entonces, me empezó a temblar el micrófono. Y yo dije, bueno, Señor, aquí estoy. Y cuando yo sentía que me iba, hermano, yo no sé si usted cree esto, pero yo sentí un calentón que me entró por las piernas y 2 manos que me empujaron y me levantaron de esa silla de ruedas. A mí nadie me impuso mano. El Espíritu Santo mismo me levantó. Gracias a Dios. Eso era lo que entendía Coré. Lo que él dijo de Coré, el salmista. Eso fue lo que él entendió. Yo necesito adorarte aunque estoy en este escenario. Yo necesito sentirte, porque solo así el Dios fluye. Y desde ese día el Señor me levantó. Gracias a Dios. Fue mucho tiempo. Después de eso, el Señor me sana del síndrome, me logra quitar la medicación, pero yo seguía con la artritis y la artritis seguía peor y peor y peor. El Departamento de Educación me dio un equipo para que yo pudiera usar la computadora con los ojos, porque se supone que yo
hoy estuviera o muerta o en estado vegetal. Y recuerdo una cita que yo fui a la reumatóloga y ella me dijo, yo me tú estás mal, tenemos que darte quimioterapia por tu mal. Y hermano, se levantaron personas diciendo que la mano de Jehová está sobre mí, yo estaba en pecado y si yo recibía la quimioterapia era porque yo no tenía fe. Y yo dije, bueno Señor, yo me fui a mi cuarto, comencé a llorar y le dije, Señor, solo dime que tú vas a estar en el proceso y yo voy a callar y no importa lo que diga. Ok. Fuimos a ministrar a una iglesia después y viene esta misionera de República Dominicana que en la vida yo la había visto. Yo estaba sentada en la última banca del templo y ella desde el frente fue caminando de mí y me dice esto nada más: y pasarás por el proceso. Porque hay veces que la fuente de agua viva va a fluir, pero eso no significa que tu escenario cambia. Y eso es duro, ¿ok? El agua viva te sigue, el Señor está para ti, pero el escenario no va a cambiar. Lo que cambia es tu actitud, lo que cambia es tu corazón, lo que cambia es tu mente. Aleluya. Y estuve 4 años y medio con quimioterapia por boca. Y en el 2017, cuando vino María, aquí fue un desastre. Yo me quedé sin doctora, nos tuvimos que ir para Estados Unidos por la salud de mi papá. Tuvimos 3 meses en Estados Unidos y cuando regresamos ya mi doctora no estaba aquí. Así que para yo tener la quimioterapia yo necesitaba seguimiento médico siempre. Y un día, como 2 semanas después de haber regresado, o un poquito más, mami me dice, Jomery, tú estás bien lúcida. ¿Por qué? Tú puedes caminar. Ay, ¿verdad, mami? Yo estaba 1 semana sin la quimio y yo no podía caminar. Yo no me podía levantar de la cama. Yo dije, mami, ¿verdad? Y no puede ser. Voy al médico, porque yo dije, busqué otro. Yo dije, esto no puede ser. Y el médico me revisa, pero tú tienes esto, tú tienes, sí, yo tengo esto de tantos años. Me revisa, me dice, yo no te puedo medicar porque tú estás demasiado bien. Y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y él me dijo, y cuando yo regreso a casa, yo digo, no sé, pero él me dice que yo estoy demasiado bien. Y mami dice, ay, pero Dios lo hizo, yo me. Y yo, pues amén, pero ese miedito de aquí y esas voces contrarias que te dicen, ¿y si no? Ahora no tiene dolor, pero ahorita sí. No estás tan bien, ¿no? Y fuimos a la iglesia de mi tío, una iglesia independiente. Y el predicador, en la parte de la administración que yo pasé al frente, me dice, porque el tiempo de tu milagro llegó. Yo dije, Señor, me sanaste. Gracias a Dios. Llegaste de manera inesperada. ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos que mientras más corremos, sudamos y el enemigo nos persigue, entonces comenzamos a estar tranquilos. Señor, tú tienes el control. Nuestra vulnerabilidad, en lugar de tomarla el enemigo, la toma Cristo. Y en el momento más inesperado llega e irrumpe tu vida y quita todo. Aleluya. Vive Jesús. Y después me diagnosticaron un quiste en la cabeza. Esto es bien rápido, claro, yo voy volando, no quiero tomar mucho tiempo. Me diagnosticaron un quiste en la cabeza, en la glándula pineal. Dijeron, si eso crece, te quedas ciega o en estado vegetal. Y dije, ay, Cristo, si no estoy presa me están buscando. Yo tenía 19 años. Y dije, bueno, Señor, tú lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra vez. Pero si no, pues amén. Jehová dio, Jehová quitó. Y me daba un dolor de cabeza horrible y yo sentía como que estaban rompiendo una nuez dentro de mi cabeza. Eso era... Tuve que salir de emergencia a los Estados Unidos con mi mamá. Allí me
atendieron, recibí los servicios, pero luego tuve que regresar. Y pues nada, seguía dándole seguimiento cada cierto tiempo, vigilando que eso no creciera. Pero los síntomas seguían y me molestaban. Y en el 2021, justo antes de que le diagnosticaran cáncer, leucemia a mi hermana, yo fui a una cita. Y yo le digo a la doctora, mira, aquí están mis estudios del MRI de la cabeza. Y ella me dice, y los compara con el otro, con el otro MRI que me había hecho antes del último. ¿Estás segura que tú tienes un quiste? Sí. ¿Tú estás segura? Sí, yo estoy segura. No, tú no tienes nada, esto desapareció, aquí no hay nada, tú no tienes nada. Yo dije, Dios lo hizo. Aleluya. Y de Jesús. Y yo estaba tan emocionada y tan contenta. Yo llegué a mi casa y le dije, mami, Dios otra vez llegó, irrumpió, no me di cuenta, qué emoción, qué brutal, pero no sabíamos que entonces iba a llegar el cáncer. Y voy cerrando. Cuando le diagnosticaron cáncer a mi hermana, yo recuerdo que ese próximo domingo que llegamos a la iglesia, y siempre que cuento esto, me dan ganas de llorar, porque fue una experiencia bien hermosa con el Señor y bien fuerte también. El Señor me vendió una bofeta pentecostal, como digo yo. En ese momento, cuando yo estaba allí en la iglesia, yo decía, mi hermana se puede morir. ¿Sabe qué pasó? Se me olvidó todo lo que Dios hizo por mí. Porque la victoria que tú tuviste ayer y el trabajo que tú hiciste para estar unido a la fuente ayer no te asegura que si tú no trabajas para unirte a la fuente hoy, la fuente te siga. Entonces yo me paré, yo estaba frente al altar en la primera fila. Y yo tenía tanto dolor que yo le dije, Señor, no te puedo adorar. Mi alma está muy triste. Y siempre que lo cuento me da sentimiento por eso, porque fue una experiencia que me marcó para siempre. Y yo sentí la voz del Señor que mi amor me dijo, no eres tú la que predica que las circunstancias no determinan tu adoración. Aleluya. Santo Jesús. ¿Qué mensaje yo les quiero traer esta noche? No importa que nos estás echando, no importa qué circunstancias esté, no cabes interna por lo que más quiera. No cabes interna, porque solo la fuente de agua viva es lo que nos dará vida, es lo que nos hará resistir, persistir en el proceso. Pues solo esa agua de vida la que le dio vida a mi hermana. Cuando el Señor me habló y me dijo, no eres tú la que predica que las circunstancias no determinan tu adoración, porque la victoria que tú tuviste ayer y el trabajo que tú hiciste para estar unido a la fuente ayer no te asegura que si tú no trabajas para unirte a la fuente hoy, la fuente te siga. Entonces yo me paré, yo estaba frente al altar en la primera fila. Y yo tenía tanto dolor que yo le dije, Señor, no te puedo adorar. Mi alma está muy triste. Y siempre que lo cuento me da sentimiento por eso, porque fue una experiencia que me marcó para siempre. Y yo sentí la voz del Señor que me habló y me dijo, no eres tú la que predica que las circunstancias no determinan tu adoración. Aleluya. Santo Jesús. ¿Qué mensaje yo les quiero traer esta noche? No importa que nos estás echando, no importa qué circunstancias esté, no cabes interna por
por lo que más quiera. No cabe linterna, porque solo la fuente de agua viva es lo que nos dará vida, es lo que nos hará resistir, persistir en el proceso. Pues solo esa agua de vida la que le dio vida a mi hermana. Cuando el Señor me habló y me dijo, no eres tú la que predica que las circunstancias no determinan tu adoración, yo comencé a pedirle perdón al Señor y comencé a llorar. Y comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y decía, Señor, perdóname, mi alma te alaba. Señor, perdóname, mi alma te alaba. Y cuando salí del culto, hubo hermanos que empezaron a decir, tienen que prepararse, porque su hermana se va a morir. Y cuando yo me monté en el carro, yo le dije a mami, ¿tú sabes qué? Yo no le voy a guardar luto a quien no está muerta todavía. Dios lo puede hacer. Si Dios decide llevársela, amén. Pero si no, yo voy a pelear todavía la bendición. Yo no voy a guardar luto. Yo no voy a acabar mi sepulcro. Yo no voy a acabar el sepulcro de ella porque todavía la fuente de agua corre. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Y yo he terminado. Y yo quiero decirles, hermanos, no se rindan. Sigan trabajando para el Señor, hay recompensa. La fuente de agua viva está en este lugar. Amén. Está de usted si conectarse. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos quieren de esa fuente? Amén. Aleluya. Y hoy quiero hacer esta oración para todos aquellos que estén en una situación difícil, ya sea tristeza, alguna pérdida, alguna enfermedad, algún escenario difícil, que hoy su corazón clame como lo hizo, como lo hace aquel siervo, como el siervo bravo, por las corrientes de las aguas, así clama mi alma hoy, por ti, Señor. Aleluya. Oh Padre eterno, yo te doy gracias porque tú me has dado la oportunidad de predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta hora, esta palabra de fruto en cada corazón, que en los momentos de tribulación, esta palabra florezca y sostenga de la mano fuertemente a cada uno. Que la fuente de agua viva fluya como nunca dentro de esta casa y dentro de nuestros corazones. Señor, que no importa los escenarios en los que nos encontremos, no importa cuánta contaminación haya a nuestro alrededor, que nosotros no cabemos internas. Oh Espíritu de Jehová, yo te pido en esta hora que tú desciendas, que tú cambies nuestros pensamientos, que tú nos fortalezcas, que tú, Dios mío, nos ayudes a seguir hacia adelante en todo tiempo. Oh Jehová, fluye como río, fluye como río en este lugar. Fluye como río, Señor. Fluye como río en este lugar, Señor. Fluye como río en este lugar, Señor. Fluye como río, fluye como río, fluye como río. Oh Espíritu de Dios. Aleluya. Fortalece a tu pueblo, Dios eterno. Te doy gracias, Señor.